Carecemos de las herramientas necesarias para interpretar la realidad del alrededor. Es decir, somos ignorantes, analfabetos, palurdos, cuando no directamente imbéciles del simbolismo. Es decir, analfabetos simbólicos. Carecemos de las herramientas cognitivas para descifrar, para leer el mundo en clave de representaciones simbólicas, es decir, de realidades desplazadas del contenido, de entender que ciertos símbolos que concurren junto con nosotros de una manera diaria proyectan mucho más de lo que en primer término pudiéramos derivar. Eso, queridos amigos, son símbolos. Hoy nos adentraremos la espiritualidad a través del contacto simbólico con la realidad, a través de formular las preguntas fundamentales. Bienvenidos. Mis respetos, queridos amigos. No hace demasiado que me preguntaba si sería conveniente o no inaugurar una nueva serie de vídeos sobre semiótica, sobre inteligencia simbólica. Y antes de hacerlo, quisiera dedicar a algunos episodios de nuestra serie super sapiencial al análisis, a ese encriptamiento de la realidad en clave de representaciones simbólicas. Si prospera, si tiene relativo éxito, dedicaré una sección entera. Me da la sensación de que es el lenguaje del que se nos ha pedido privado, siendo en realidad como el de la mímesis universal, y que nos ofrece mucha más información y más rápidamente que cualquiera de los pesados volúmenes de psicología cognitiva moderna. Estoy hablando de mitología, queridos hijos de Krypton. Estoy hablando de la capacidad de condensar tradiciones, ciencia, representaciones, percepciones, todas así, destilarlo en forma de un hermoso mito. Parte de la mediocridad actual puede rastrearse en el maniqueísmo, en la simplificación burda, canallesca, si cabe, pueril, de nuestras invenciones culturales. Uno de cuyos ejemplos más celebérrimamente pobres, depauperados, decadentes, es el del resurgimiento del bien y del mal como formas superlativas, a través de lo que se conoce como la cultura geek de los superhéroes. ¿Por qué digo que es decadente? Porque habitualmente el bien y el mal no necesitaban de esas formas alegóricas, exageradas, manifestadas de una manera estrangulada ya el significado, ¿no? Vamos a extraer de esta caña todo el dulce azúcar para justo esa molécula refinada de glucosa pura. No necesitábamos de esas simplezas, de esos hologramas esquemáticos para tontos. El bien y el mal podían rastrearse en los pequeños detalles de la vida humana. He ahí la gran pretensión del famoso Tolkien en su Hobbit. Hoy día estamos tan insensibilizados, tan puerilizados, es tan intensa la neotenia, que necesitamos verlas en formas cuadrangulares, superlativas, proyectadas de una manera bicolor. El superhéroe, el supervillano. Con todo, sigue siendo mitología y sigue siendo valioso. Y parte del éxito en que cae, en que concurren estas obras de cultura popular, del pop moderno, cultural, estriba en rescatar las grandes incógnitas de la psique, de la espiritualidad, de la mitología, del simbolismo, de las representaciones humanas ancestrales. Y lo que antes venía haciéndolo de una manera tan singularmente original, Star Wars y esa franquicia, todo lo que nos confirió antes de su decadencia, antes de tiempos más oscuros, hoy día lo hace con mucho éxito MCU, el Marvel Comics Universe.
Y siguiendo la volatilidad, toda esa visceralidad, esa ondulación que provocan estas películas, como son capaces de concitar el fervor ciudadano, como en otro tiempo probablemente lo hiciera el panteón de los viejos dioses, uno se plantea qué hay ahí, qué tienen esos símbolos, qué tienen esas figuras heroicas, esos seres excepcionales que logran presionar nuestros interruptores culturales, que logran invocar nuestra sensibilidad, nuestro animismo, nuestra excitación, nuestra conmoción. Estoy intentando averiguar qué valor tienen los viejos dioses en nuestra cultura. Es decir, a qué dioses rezamos actualmente, si existen panteones paganos en la actualidad. Dios hay uno, pero el creador no se invoca en todos esos panteones. Todas esas figuras suelen ser representaciones simbólicas. ¿De qué? Bueno, podríamos rastrearlo como movimiento psicológico, entre otras cosas. Por ejemplo, que hoy se siga idolatrando a Episteme, a la ciencia. En otro tiempo se podía configurar en la forma de adoración a una efigie femenina provista de un arco, de una espada, de la justicia, ¿verdad? Si en otro tiempo se adoró a Saturno en toda su negritud, hoy día debemos saber que eso es simplemente probablemente un culto hermético al dinero. Si adoramos el sexo, si adoramos a Venus, a Libertas, hoy día debemos entenderlo una especie de fijación social, una inercia, una deriva psicológica que rescata nuestras inercias instintivas. En otro tiempo realmente tenían la construcción de una adoración, una efigie femenina también. Pero esos dioses, esas figuras, siguen invocándose hoy día, y el mundo de los superhéroes lo acredita especialmente. Todo ese panteón de nuevos dioses, esos vengadores, esas figuras titánicas, esos nuevos émulos de Prometeo, siguen trayendo a nuestros días las viejas cuestiones de la vieja espiritualidad y los viejos retos del subconsciente humano. ¿De qué manera? A través del rescate de las grandes preguntas primordiales. No me voy a extender más con instrucciones, con circunloquios. Voy a ir al grano. La última de las películas que ha removido la ilusión popular, que han logrado excitarla, es la de Infinity War, ¿verdad? La de el guantelete del infinito. ¿Y qué ha tenido eso de particular? En concreto, que la figura protagonista no es la de ninguno de estos miembros vengadores, estos titanes del nuevo panteón de nuevos dioses, sino la figura simbólica de Thanatos, de la muerte, en la figura del héroe titán, incomprendido, el héroe trágico, Thanos, ese nuevo Hamlet y su calavera, esa nueva dilemática, esa nueva cuestión existencial en la forma, y ahí la representación simbólica, de un hombre que se embarca en la iniciación, en la búsqueda de la plenitud espiritual a través del rastreo de las piedras del infinito, Infinity Stones, Infinity Gems, ¿verdad? ¿Qué es lo que significan estas gemas del infinito? Si nos ponemos los ojos de la interpretación semiótica, simbólica, si rastreamos el simbolismo. Las piedras del infinito, si seguís el MCU, son alma, mente, poder, espacio, realidad y tiempo. Que el héroe, Thanatos, la muerte, es decir, la mortalidad, el hombre mortal, se embarque en la búsqueda de estas formas supremas del control universal, viene a significar nada más ni nada menos que la búsqueda de la plenitud existencial a través de la toma de control de las realidades fundamentales del ser humano, de las realidades de la universalidad, de nuestra realidad mística, del contacto espiritual con la realidad. ¿De qué manera? Lo veremos. Quisiera enseñaros esto. Pero las gemas del infinito corresponden a las grandes preguntas fundamentales. ¿De qué manera? La gema del alma corresponde a la pregunta del quién. Del quién. Hay 6 preguntas fundamentales, las conocemos: el quién, el qué, el por qué, el dónde, el cuándo, el cómo. Pues bien, el alma es la respuesta a la pregunta
¿quién? ¿Quién eres? ¿Quién soy? Es la resulta trágica de indagar a través de la reflexividad, de la genuina meditación, es el esfuerzo suplicante, es la plegaria. ¿Por qué en la película tiene que sacrificar lo que más valora a su hija para averiguar el quién? ¿Por qué el alma? Eso ya nos está diciendo algo. Todos estos mitos están preñados de sabiduría. El sacrificio, el verdadero conocimiento mismo, de indagar la mismidad, requiere de un profundo sacrificio. Y la gema del alma es la búsqueda de esa iniciación hamletiana respecto al enigma de la existencia. Probablemente la gema más importante de toda la película, que esté significando la necesidad de responder el gran influjo universal que procura haberse iniciado en esa pregunta que también os deseo podáis responder. De otro lado está la pregunta del cuándo, del tiempo, que es otra de las preguntas místicas por excelencia que no debemos soslayar, porque nuestra representación temporal, la capacidad de responder con solvencia en el momento en el que estamos, cuál es nuestra posición en el tiempo, determina totalmente el misterio de la identidad. Y por tanto es una gran fuerza de contacto místico con el gran espíritu, con el alma del mundo. Tenemos que saber cuándo, tenemos que respondernos constantemente. ¿Estamos ahora o hace 2 años? O en la adolescencia? ¿O estamos en la senectud anticipada? Toda esta cultura de prospección, de estar constante mirando al futuro, esta cultura de estar constantemente haciéndonos selfies, de estar mirando fotos del pasado, de estar haciendo planes respecto al futuro, nos desorienta, nos diluye, nos va difuminando la capacidad de responder a esta pregunta. Y hablaré más de eso en otro programa, pero uno de los grandes traumas de nuestro tiempo es la genuina distracción que provoca la cultura del selfie, porque nos coloca en un futuro hipotético, nos saca del momento actual donde estamos. ¿Para qué? Para llevarnos a un futuro hipotético en el que, mirando al pasado, comprobaremos que fuimos felices. En vez de ser felices ahora, damos todo ese rodeo temporal. La gema del tiempo es la pregunta al cuándo. Por supuesto, os podéis prefigurar ya que la gema del espacio, del poder que confiere el espacio, responde a la pregunta ¿dónde estoy? ¿Cuál es mi espacio? ¿Dónde, en un sentido espiritual, no se limita a la posición geográfica? Pásame tu ubicación, diríamos hoy día. Tiene algo de eso, pero no tanto. Tiene que ver con algo muchísimo más genuino de lo que hablamos en el capítulo introductorio del 2019. ¿Estoy donde quiero? Y si no es así, ¿dónde estoy? ¿En qué momento? ¿Rodeado de qué? ¿Qué es lo que define tu espacio? Tu postura, tu compañía, tu lugar, tu búnker de retransmisión, tu madriguera, tu santuario, tu templo de plegaria. El poder que confiere esa tercera pregunta es y también inconmensurable. Responder estas 3 preguntas ya nos conduciría casi a un ascetismo perfecto, pero no nos detengamos ahí. Las gemas del infinito nos llevan a la realidad, y la realidad nos hace indagar sobre la pregunta ¿cómo? El cómo. Lejos del intelectualismo, nos sumerge en una idea a propósito de los grandes enigmas de la causalidad, de cómo es, cómo fue, cómo es que todo ha venido deviniendo así. El misterio de nuestra identidad nos confiere el poder, ahí que haga falta representarnos simbólicamente y entender los mitos, porque están todos preñadísimos de qué es lo que sucede. ¿Os acordáis cuando veíamos qué es lo que sucedía cuando el niño edípico quería apoderarse de la diosa en tamaña soberbia y que los dioses le castigaban con la frustración sexual, teniendo que dispersar su libido? Todos esos mitos están llenos de respuestas sobre el cómo. ¿Cómo es que suceden las cosas? ¿Cómo funciona el complejo, el sofisticado animismo humano? En todas las circunstancias hay que averiguar nuestra realidad. La realidad le responde la pregunta ¿cómo? Debes indagar cuáles son los procesos causales que gobiernan la realidad humana. Los mitos son verdaderas crónicas, verdaderas telenovelas, el verdadero lore de la humanidad, la verdadera psicología. Ahí la realidad, el cómo. Luego está el poder, la gema del poder, que solo responde a una pregunta, como ya podéis intuir, el por qué.
¿Por qué? Por supuesto, en el sentido del ¿para qué? Porque el vulgar porqué de las causas no sería más que un cómo. Me refiero al porqué de la finalidad, el verdadero para qué al que indagan los niños. Oye, ¿por qué estamos haciendo esto? Porque yo lo digo. ¿Para qué lo hacemos? La finalidad confiere el poder de la motivación, de la perseverancia, de la capacidad de resolución sostenida y proyección anímica de nuestra vida. El elemento del poder siempre ha sido un elemento motivacional, es un momento psicológico, es la supremacía, sobrepujanza, la preponderancia de la voluntad sobre la inteligencia que gobierna, que configura uno de los grandes mitos de nuestro esquema de comportamiento humano, universal, espiritual, místico. El poder lo va a conferir gobernar, saber por qué estás aquí. El gran descubrimiento de los ejércitos del 20 es mucho mejor motivar a los soldados en la voluntad de matar que en el saber cómo matar, ¿verdad? La supremacía del samurái respecto del monje guerrero. Y por último, el qué, la pregunta del qué, que simboliza la poderosa gema del guantelete, la gema de la mente, que gobierna todas las demás. El que el enigma de la materia evoca el primer principio del hermetismo, del Kybalión, el principio del mentalismo. Todo es mente. Y la materia, no os quepa la menor duda, en esta realidad plana de interacción sostenida en este psicodrama, es absolutamente mental. Recordad a Schopenhauer en su libro de la realidad como voluntad y representación. La realidad es toda representación. El mundo es mi representación. Es todo mente. Y gobernar la gema de la mente, es decir, ser capaces de meditar genuinamente, de gobernar esto, que es nuestro verdadero interfaz a absolutamente todo lo demás, confiere el elemento de control sobre el resto de las preguntas fundamentales. Responder al qué. Responder al qué es el enigma del alma. Es decir, no, perdón, me voy a equivocar, de la gema del alma. Alma entendida como mente, de la psique, el enigma del que nos confiere la clave sobre el poder de la mente. Debemos responder a la pregunta del qué desde la mente, no lo olvidéis, queridos amigos. Estas son las gemas del infinito. El guantelete del infinito es el control espiritual, es el reto de la iniciación en el ascetismo, en la perfección espiritual. Es el camino del catecúmeno. Por eso ha gustado tanto esta película del MCU. No nos llamemos a error. Los héroes, a más de ser seres excepcionales, son representaciones, alegorías de las facetas de nuestra vida, de los hitos de nuestra espiritualidad, del camino de la diosa, de la búsqueda de la perfección, de la comunicación mística. Todos somos el Doctor Strange, todos somos Thanos. Adoramos al Dios Supremo, que llamamos Zeus, Dios, que no es otra cosa que el ego, que es el yo. Ese es el signo de nuestro tiempo. La deidad solar es el ego, el yo, tan hiperbólicamente subrayada y hipertróficamente alimentada en nuestro tiempo egoico, individualista, atomizante actual. Si os ha gustado, dar like, no olvidéis compartir este compendio de pequeña sabiduría supersapiencial. Si os ha resultado significativo, no dudéis en hacer por divulgarlo, cuando menos tened en cuenta que cada vez que vamos a esas películas del cine de hoy, si bien de una manera más pueril, están abordando los grandes mitos de nuestras construcciones mentales. Son la realidad arquetípica, el pensamiento de los dioses de los que hablamos en Expande y Lidera. Y no deben ser ignorados, deben ser interpretados en toda su seriedad. Nos vemos pronto, queridos amigos. Suerte.